Hola, qué gusto recibirlos de nuevo en Soluciones del 13 para iniciar esta semana. El Consejo Nacional de Producción ha invertido cerca de 6.000 millones de colones en infraestructura para ayudar al sector agropecuario de nuestro país, haciéndolos más competitivos y dotándolos de mejores herramientas. Sobre esto conversaremos en la entrevista del programa. Además, les traemos unas recomendaciones para detectar problemas de lenguaje en niños y niñas. Iniciemos. El 29 de marzo se celebra el Día Nacional del Deporte y por esa razón, esta semana en Soluciones del 13 conoceremos a algunos destacados deportistas nacionales. Hoy presentaremos a Nicole Alfaro, tenista costarricense. Hola, mi nombre es Nicole Alfaro, tengo 16 años, soy deportista de alto rendimiento, juego tenis de campo desde que tengo como 7, 8 años. El tenis inició en mi vida gracias a mi papá, gracias a mi familia. Mi papá cuando era joven se enamoró del tenis, entonces decidió hacer una cancha de tenis en la casa y pues ahí comenzó todo. Yo tengo una hermana mayor, 4 años mayor, entonces yo a ella la veía entrenando y compitiendo, yo la iba a ver a sus competencias, entonces creo que ahí comenzó todo, ahí él nos empezó a enseñar su pasión por el tenis, su amor. Pues, el tenis ha sido muy importante para mí, el deporte en general ha sido muy importante en mi vida. Creo que es un estilo de vida que todos deberíamos de adaptar, más que por hacerlo porque quiero competir o ser la mejor, hacerlo por salud, ¿sabes? Porque es bueno, creo que uno se siente vivo cuando disfruta del deporte. Entonces, creo que sí, creo que ha sido una base muy importante de mi familia. Esto lo he hablado mucho con mi papá, porque estamos de acuerdo en que el tenis es como la vida en chiquitito, literalmente. Es un deporte mental muy difícil, en el que estás completamente solo. Necesitas demasiada disciplina, demasiada entrega, ser demasiado juicioso. Como muchísimos deportes, no tengo duda. Pero bueno, el tenis me ha marcado mucho porque creo que, bueno, yo decidí dedicar mi vida como cuando tenía 13 años al tenis, decidí estudiar en casa y toda la situación. Entonces, crecí de una forma distinta a la que lo hacen mis amigos o la mayoría la mayoría de los adolescentes. Creo que yo recuerdo nunca he ido a una fiesta porque no he tenido tiempo, porque estoy fuera del país compitiendo, o estoy en nacionales, o no he podido salir con mis amigas, no he podido hacer muchísimas cosas que ellas hacen normalmente, a las que me invitan, pero no he podido participar de ello porque no estoy o porque realmente tengo una competencia. Entonces prefiero ir a entrenar o dedicar más rato de mi vida a algo que me apasiona, algo que yo amo, algo que sé que me va a hacer crecer muchísimo más. Entonces creo que me ha marcado mucho como mujer, como deportista, como persona, como adolescente. Y he entendido muchísimas cosas porque el tenis también te hace resolver muchos problemas en corto tiempo. Entonces, o improvisas o resuelves, pero sí tienes que hacer algo. Entonces creo que sí, o sea, me ha marcado muchísimo desde que soy pequeñita. Recuerdo que el año pasado, por esa cuestión de la pandemia, no tuve torneos como por 8 meses. Hasta en septiembre decidieron abrir torneos fuera del país. Entonces fui a competir y mi papá decidió que me iba a llevar. Era en República Dominicana. Recuerdo que los tiquetes estaban muy caros. Entonces si me iba jueves, que normalmente siempre me voy jueves a los torneos, salía muchísimo más caro, así me iba una semana antes. El torneo empezaba el lunes, entonces me fui un lunes antes. Llegué allá a República Dominicana como a medianoche, me iba a quedar en la casa de una amiga. Me levanto el martes como a las 8 de la mañana y ella me cuenta que va a ir a entrenar como a las 3 de la tarde, que si la quiero acompañar y que si quiero ir a entrenar. Entonces yo le digo que sí, claro, como para soltarme y sentirme mejor. Llego allá y empezamos a calentar. Estoy corriendo como lo más normal del mundo y se me dobla un pie. Yo no lo podía creer, yo lloraba
de la cólera que tenía. Yo decía, no puedo creer que eso sea tan injusto, no puedo creer que Dios me esté haciendo esto. Bueno, toda la situación. Llama a mi papá, toda triste. Aquí ahorita le estoy contando como si nada, pero en ese momento no podía ni siquiera contestarle a mi papá. Me dice que qué pasa, le cuento que me duele el pie, que no se ve nada bien, porque mi pie parecía un tamal. Me dice que se tranquila. Los entrenadores de ahí me dijeron que me recomendaban ir a hacerme una placa para descartar y para saber qué tan mal estaba mi pie. Entonces le cuento a mi papá que voy a ir al hospital a hacerme una placa, me dice que está bien. Vamos, me hago la placa y sale que tengo un desquince grados. O sea, era algo realmente serio, o sea, era complicado. Descansé miércoles, jueves y viernes y el sábado en la tarde ya estaba jugando. Obviamente me vendé el pie, jugué con la tobillera, tuve muchísimo cuidado, creo que a mi pie definitivamente no le gustó nada ni aprobó la idea de jugar así, pero igual yo lo hice porque era un torneo, era súper importante para mí, ya mucho tiempo sin competir además, entonces pues sí. Y creo que eso me enseñó muchísimo de que a veces uno pone y Dios dispone. Mi consejo es que tengan mucha disciplina, que se entreguen mucho, que si en verdad es un deporte o algo en la vida, alguna situación que en verdad les apasione, que ustedes amen lo que hacen, que les nazca el corazón hacerlo. Sean muy disciplinados, sean muy entregados, entrenen muchísimo, háganle muchísimo caso al entrenador que tienen, porque él quiere lo mejor para ustedes o ella quiere lo mejor para ustedes, para que crezcan y sean su mejor versión. Que sepan que van a tener días súper buenos, como van a tener días demasiado malos en los que van a querer desistir, en los que van a querer terminar, en los que creen que son la o el peor en lo que hacen, pero que no queda más que entrenar y seguir aprendiendo. También que a como ustedes quieren ser muy buenos, hay muchísimas personas que quieren ser mejores y entrenan muchísimo más o muy parecido a ustedes. Entonces síganle poniendo, pónganse metas todos los días, sepan que no es fácil despertarse temprano dependiendo de su deporte, no es fácil destacar o querer hacer las cosas bien. Entonces pues que sigan, que van a haber muchísimos obstáculos en el camino, pero que si en verdad aman lo que están haciendo, si en verdad les apasiona lo que ustedes quieren, nada de eso va a ser algún problema. Y que les deseo lo mejor, que siempre les agradezcan a sus cuerpos por hacer todo lo que hacen en su deporte y pues que le agradezcan a la vida por un deporte tan lindo. Recuerden que si son emprendedores o emprendedoras y tienen algún proyecto que quieran dar a conocer, solamente envíenos sus videos contando y ofreciendo sus servicios y los pasaremos acá en este espacio. Pueden enviarlos por WhatsApp al teléfono 84959161 o al correo anaranjo@sinar.go.cr. Continuamos con más contenido en Soluciones del 13. Con una inversión cerca de 6.000 millones de colones para construir centros de valor agregado, plantas de proceso y bodegas climatizadas, el Consejo Nacional de Producción sigue este año con su objetivo de dotar a las personas productoras agropecuarias con mejores herramientas para producir y colocar sus productos, lo que los hará más competitivos, generará empleo y reactivación económica en zonas rurales. De esto nos cuenta a continuación Rogis Bermúdez, presidente ejecutivo del Consejo Nacional de Producción. Estamos trabajando con el Centro de Valor Agregado de la región Chorotega y un Centro de Valor Agregado en la región Caribe. Para el Centro de Valor Agregado de la región Caribe ya negociamos con el INDER un aporte para el tema de financiamiento de equipo. Nosotros tenemos el terreno, ahí ya esa etapa está superada. Faltaría únicamente el financiamiento para la construcción. Estamos trabajando en eso. Yo creería que ese Centro de Valor Agregado se estaría iniciando en
digamos que dentro de un año más o menos, marzo, abril del próximo año. Estaríamos dejando 2 construidos y uno por iniciar. El de Guanacaste, el de la región Chorotega, está un poquito más atrasado porque tenemos que buscar el financiamiento y el terreno también. En la parte de, bueno, es una inversión bastante importante porque en esos centros de valor agregado estaríamos hablando de al menos 8.000, 7.000, 8.000 millones de colones en inversión en infraestructura para apoyo al sector productivo, ¿verdad? Ustedes hacen mucho énfasis, y su persona también hace mucho énfasis en el tema del valor agregado. Le da mucho énfasis también al tema de los centros de valor agregado. ¿Por qué es tan importante este concepto en los proyectos del CNP? El valor agregado es un concepto que ha venido tomando importancia dentro del sector. ¿Por qué? Vea, César, usted normalmente va a la feria del agricultor y ve mucho piña, naranja, que es muy chiquitita o que tiene alguna deformación o que está muy madura o que está muy verde, ¿verdad? O que tiene defectos, que no sirve para la exportación. Muchas veces ese producto en la finca se queda. La yuca, por ejemplo, la yuca de tercera no la compran. Hay que casi que pagar más bien para que se la lleven, porque también en la finca queda descompuesta, sirve para plagas y todo ese tipo de cosas. Estos centros de valor agregado lo que permiten es agarrar ese producto que no se logra colocar en los mercados como producto entero, la naranja, la piña, la yuca, la guanábana, el plátano, o sea, tantos productos que tenemos y las diferentes regiones. Podemos agarrar ese producto, procesarlo, hacer mermeladas, hacer jugos, hacer chips, hacer harinas, enlatados, empacado al vacío, cosas de ese tipo. Incluso se puede ver con miras a exportación. Ya tenemos, hemos trabajado con Procomer, algunos productos que se podrían exportar. Entonces, ese producto que anteriormente o que hoy se está botando, se está dejando botado en las fincas, podemos aprovecharlo, llevarlo a sus centros de valor y tiene mucho potencial de crecimiento, ¿verdad? Hoy la gente prefiere productos más inocuos, con el ciclo de vida más largo, ¿verdad? También. Las inversiones fuertes que realiza el CNP junto con otras instituciones, también hablamos de plantas de proceso, hablamos de bodegas climatizadas. Todo esto se engloba dentro de lo que se podría decir como tratar de que las personas productoras, Don Rogis, sean realmente dueños, administradores de todo el proceso, ¿no? Que no solamente sean los que producen el producto, ya podríamos decirlo así. Yeah. El sector agropecuario tiene muchas necesidades, no es solamente el agricultor tiene el conocimiento de la producción, pero necesita financiamiento. Si usted le da el terreno, tiene el terreno y tiene el financiamiento, necesita mercado. Si usted le da el financiamiento, tiene la tierra, tiene el conocimiento y le da mercado, ¿verdad? Eso ya es bastante para el productor. Y además de eso, si le agrega infraestructura para almacenamiento de granos, si le agrega infraestructura para valor agregado, si le agrega infraestructura para transporte, todo eso demás, el productor sale adelante. Pero no podemos dejar el productor decirle produzca sin financiamiento, sin infraestructura y sin valor agregado o capacitación. Por eso es muy importante el apoyo del INDER, el apoyo del MAG, el apoyo de Lima, son encadenamientos institucionales. Nosotros conseguimos un fondo de 250 millones con CODESAF para climatizar 2 bodegas. Estas 2 bodegas están en Llano Bonito, en la zona norte, que va a tener una capacidad para 25,000 quintales de almacenamiento en climatizado. Sabe que el frijol sale y si al mes no se mete en una bodega climatizada, el frijol se descompone, se pone muy duro, se llena de gorgojos y se pierde. La otra bodega está en Pérez Celedón para los productores de la región Brunca, va a tener una capacidad de hasta 35,000 quintales. Ahí es una inversión de más de 300 millones de colones que estamos haciendo, un esfuerzo que hace el gobierno, que hace la institución para apoyar a los productores. También estamos con la parte de modernización de plantas, la planta Barranca, le estamos modernizando todo lo que es la parte eléctrica para que sea una planta más moderna, con sistemas automatizados, con una romana camionera que le dé más seguridad, que registre todo lo que está entrando y saliendo. En la planta Térraba también estamos
con el INDER en un convenio para dotarla de equipo, modernizarla, una apiladora, una secadora, para que los productores de la zona de la región Brunca Sur tengan la posibilidad de desarrollar valor agregado ahí. Hoy, hace unos 20 años habían 12.000 hectáreas, 11.000 hectáreas de arroz sembrado en la región Brunca. Hoy hay 6.000 hectáreas, menos de la mitad posiblemente. Lo que buscamos es volver a recuperar esos terrenos, esas tierras que son muy productivas y que la gente ha dejado de sembrar, no porque no quieran sembrar, sino más bien por falta de facilidades, falta de infraestructura y falta de apoyo del gobierno, de los gobiernos a ese sector, y eso es lo que estamos haciendo. Pero en resumen diríamos que esto impactará positivamente a las personas productoras, los va a hacer más competitivos, va a generar empleo y va a reactivar las zonas rurales que están urgentes en este momento, ¿cierto? Ya para concluir. Ese ha sido mi compromiso, he sido totalmente transparente e insistente con el señor presidente de la República, con el señor ministro de Agricultura, de la necesidad de que nuestros productores tengan financiamiento, tengan infraestructura, tengan mercado seguro y además de eso, apoyo en la producción. Sin eso nosotros no podemos salir adelante. Antes de que el país vayan ideas de mercados internacionales o de abrir plataformas como Alianza del Pacífico o nuevos tratados internacionales, nosotros tenemos que preparar a nuestros productores para competir, pero no solamente decirles prepárense, hay que darle las herramientas y hay que darle las facilidades para que ellos se puedan preparar y competir. De otra forma los estamos condenando a la desaparición y eso no es justo, ¿verdad? Vamos a una pausa y ya casi volvemos. Sigan sintonía de 13 Costa Rica Televisión. Continuamos con más contenido útil en Soluciones del 13. A continuación, en el espacio de recomendaciones, Natalia Solera, terapeuta de lenguaje, nos explicará cómo podemos detectar problemas de lenguaje en los niños. Veamos. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Natalia Solera y soy licenciada en terapia del lenguaje y la representante de esta profesión en el Colegio de Terapeutas de Costa Rica. Realmente, básicamente, esto es porque el desarrollo cerebral del niño se produce a mayor velocidad en los primeros años de vida y es cuando viene en complemento con toda la parte de desarrollo motor y por eso viene muy asociado a todos los procesos de succión, masticación, deglución que van muy enlazados con el desarrollo del lenguaje y es por esta razón que básicamente el lenguaje se va a dar desde los 0 a los 7 años de vida, va a ser como la etapa principal de desarrollo, pero entre los 0 y los 3 vamos a tener un aumento a más velocidad, sobre todo después de los 9 meses, que es cuando empieza a aparecer ya el lenguaje verbal, porque antes de esto se dan manifestaciones de comunicación, porque el niño se comunica desde que nace a través del llanto, por eso es que las madres tienden a diferenciar los tipos de llanto, cuando hay hambre, cuando hay dolor, cuando está contento y hay una risa distinta, o sea, todas estas manifestaciones aparecen desde que el niño está con un lenguaje no verbal, pero cuando empieza a presentarse ya vocabulario, después de los 9 meses, entre los 9 y los 3, que es cuando hay más palabras, empiezan las primeras frases, en esta fase es cuando se da como un desarrollo más, por decirlo así, más amplio. Una de las principales características o signos que ve un padre de familia es cuando, por ejemplo, compara a su hijo con otro de la misma edad. Esto sobre todo se ve mucho en padres que son primerizos, entonces donde ven a un niño de la misma edad que el suyo, pero ven que ese niño es muy conversador, que tiene mucho vocabulario, que se expresa muy bien y tal vez el mío utiliza un lenguaje muy básico, muy concreto y muy escaso. O por ejemplo, son niños que tienden a señalar absolutamente todo y los papás dicen, no, pero es que él me comprende todo. Yo le digo, por ejemplo, ciérreme la puerta y él lo hace, páseme el zapato y él lo hace, pero cuando yo pido vocabulario, pido información, él no lo solicita de manera verbal, sino que se apoya mucho en sonidos como por ejemplo a o señalar o lleva al padre de familia hacia lo que él quiere. Entonces pueden ser como ciertas manifestaciones. Otros signos de alerta puede ser que tal vez ese niño
tiene una alimentación muy poco variada, por ejemplo, que los padres dicen casi no me come nada, no hay variedad de texturas, opta solo por pastas, opta por alimentos suaves, no hay una variedad de alimentos ni texturas como por ejemplo carne, verduras, frutas, que eso es muy importante y va muy enfocado a la parte del desarrollo del lenguaje porque es lo que nos permite ir desarrollando la musculatura que vamos a utilizar a la hora de que necesitemos comunicarnos de manera verbal. Entonces pueden ser como signos de alerta, y otros también muy comunes que tienden a manifestar es que son niños que tal vez no tienden a imitar mucho. No, es muy importante ese detalle porque los niños cuando están en edades tempranas tienden a copiar al adulto o al tutor o a los demás que están en su entorno en todo lo que hacen. Si por ejemplo el adulto hace un gesto, el niño lo copia, si hace un movimiento, el niño lo copia, y normalmente ocurre, es muy común que estos niños no tiendan a imitar con la misma frecuencia que lo hacen otros niños. La recomendación principal, siempre, porque todos los casos van a variar y es muy importante conocer la historia que hay detrás de cada niño y también el círculo familiar en el que se desenvuelve, también cómo se dio todo el proceso de desarrollo desde que nació. Lo básico y lo primordial sería que ese niño reciba una evaluación adecuada. ¿Por qué? Porque la evaluación nos va a determinar si hay una posibilidad de que exista un trastorno en el lenguaje o simplemente es algo que tal vez no se ha estimulado lo suficiente y que hay que darle, como lo que uno dice popularmente, como un empujoncito, pero es importante saber si hay algo de que me tengo que preocupar o si no, o simplemente con cosas que yo puedo simplemente cambiar en mi rutina diaria, ya eso va a beneficiar al niño. Por eso la evaluación es fundamental, porque el especialista nos va a decir si requiere un tratamiento o con simples recomendaciones yo las puedo utilizar. En caso de que no fuera nada preocupante, sino que es algo simplemente de que tal vez no hay un estímulo adecuado o que estamos cometiendo errores, porque a veces como familia cometemos ciertos errores que hacen que el niño no esté desarrollando un lenguaje apropiado. En ese caso hay recomendaciones que nosotros podríamos darle a la familia, por ejemplo, el hecho de que asegurarnos de que el niño tenga un buen vocabulario, que lo tenga almacenado, de que realmente conozca, por ejemplo, las partes de su cuerpo, que conozca alimentos, que conozca objetos, porque a veces queremos que hable, pero no estamos seguros si él tiene esa información en su cerebro, ¿verdad? En su almacén, como lo decimos normalmente. Entonces tenemos que asegurar esas partes. Otra cosa que tenemos que tener presente es si el niño responde a estímulos, si cuando yo lo llamo por su nombre él me responde, si cuando yo le hablo de espaldas él me responde. Si no está sucediendo esto, entonces sí sería bueno asegurarnos que el niño está o tiene una audición en buen estado, que no tenga ningún problema que esté afectando su desarrollo auditivo. Otras recomendaciones que podemos hacer en el hogar es realizar bombardeo de información, por ejemplo, que yo cuando durante el baño le voy nombrando sus partes del cuerpo, vamos a lavarle el pelo, vamos a lavarle las manitas, dónde están las manos. En ese tipo de bombardeo con todas las cosas que yo le quiera enseñar al niño, me va a asegurar que él tiene vocabulario. Otra cosa que yo puedo hacer es hablarle de manera concreta, con frases cortas, sencillas, ayudarle a que siga instrucciones. Es vital que un niño siga instrucciones porque eso le va a permitir aprender. No solo lenguaje, sino cualquier cosa que yo le quiera enseñar. Si él es un niño que hace un contacto visual, que me vuelve a ver, que eso también es importante revisar, que haya un contacto visual, que él responda al adulto, entonces esas son como cositas que me van a permitir que él vaya avanzando. Igual con la alimentación, tengo que asegurarme si yo le estoy brindando todas las posibilidades de texturas que le permitan desarrollar su musculatura, para que esto también, porque muchos problemas del lenguaje se desarrollan por debilidad muscular o lo que uno llama alteraciones de lo que llamamos profesionalmente sistema estomatognático. Pero ¿qué es esto? Estos son todos los órganos, músculos y tejidos que tienen relación con procesos de deglución, de habla, de masticación, y que es muy importante tener también cubiertos, porque a veces nos enfocamos mucho solo en un habla, pero hay otras cositas que van a irme haciendo que el proceso sea más lento. De las que pondría más concretas serían
alimentación variada, que es como lo que estábamos hablando ahora, el no brindar absolutamente todo. El lenguaje es una necesidad. Si yo al niño no le genero esa necesidad, muy probablemente él va a estar lo que llamamos vaguillo para hablar, porque el habla implica un proceso que para muchos de ellos es difícil. Entonces, si yo no le creo esa necesidad y simplemente todo se lo doy fácilmente, o como ya yo sé qué es lo que él quiere, entonces simplemente lo facilito, entonces estas son prácticas que tarde o temprano después nos pueden resultar más bien en trastornos o retrasos en el desarrollo. Otras prácticas que podemos implementar en la casa es disminuir el uso de aparatos electrónicos y sustituirlos por interacción social. No necesariamente tiene que ser con muchos otros niños, menos en la situación de pandemia en la que nos encontramos, pero sí puede ser con la familia que tenga o alrededor que tenga ese niño, ¿verdad? Menos pase con un aparato o dispositivo y más comparta con el adulto. Otra cosa que puedo hacer es no simplificarle el lenguaje, hablar siempre de una manera normal. ¿En qué me refiero a esto? En que si yo al niño le simplifico la palabra, él la va a aprender simplificada. En cambio, si yo le doy la palabra tal y como lo es correcta, él la va a aprender de esa manera, aunque él no me la pueda decir completa. Si él, por ejemplo, en vez de leche me puede decir eche, no importa, yo se la acepto porque él está haciendo la producción que para él es posible, pero no le hago yo la producción que él me dice, porque si no, entonces yo le limito a él el aprendizaje. Y eso es importante que nosotros como adultos siempre lo tengamos presente. Otras cosas que podemos facilitar, bueno, facilitarle actividades que le van a enriquecer. Por ejemplo, en la noche hay muchos papás que tienden a contar cuentos, a preguntar, a ver si el niño me está comprendiendo el lenguaje. Son como detallitos que podemos hacer fácilmente en el hogar y que nos van a ir beneficiando y estimulando todo ese proceso de comunicación. Y con esta valiosa información llegamos al final del programa. Recuerde que puede seguir todos los contenidos del programa en las redes sociales de nuestro canal 13 Costa Rica Televisión. Que tengan una linda tarde.